Queridos miembros de mi circunscripción española, es decir, toda España, queridos electores entre ellos, pero esto va para todos, quiero hacer una puesta a punto, como hago sobre temas relevantes del momento europeo y de las acciones europeas que tienen repercusión importante sobre la vida de los europeos. En este caso sobre la vida de los españoles, puesto que es el tema de las sanciones que vendrían a través de la reducción de fondos sociales, fondos estructurales para las naciones españolas y, por cierto, portuguesa. Pero yo voy a hablar de la española porque es la que conozco más, porque es un tema muy importante. Lo primero que decir, para quitar todo ánimo de preocupación contable y limitada en su visión, es que no va a tener repercusiones prácticas prácticamente, y bastante vamos a luchar para ello. No hay que alarmarse ante una falta de apoyo económicos a los fondos sociales, porque la política razonable se impondrá, porque España, aunque no se diga siempre, devuelve muchas veces o muchos fondos a lo largo de cada año por dificultades de gestión y porque no hay una voluntad política, en este caso, de realmente castigar financieramente a ninguna de las dos naciones. Pero es que ese no es el tema importante. El tema importante es más bien político, y el tema importante es más bien errores cometidos en todos los campos, que es lo que yo voy a intentar durante todo el mandato corregir. Y son dos los errores cometidos importantes. En cuanto a lo que es el déficit público, ese desequilibrio de las cuentas, hay que reconocer que los gobiernos de España, los últimos gobiernos de España, son más culpables que el pecado, porque en efecto están incurriendo en déficits sistemáticos, absolutos, incumpliendo los compromisos con Bruselas, comprometiendo nuestra solidez y credibilidad financiera, y además eso se mide muy fácilmente con una cosa que se llama la deuda. Cada vez debemos más dinero al resto del mundo. Entonces eso sí está claro. Por lo tanto, ahí no es momento de sacar la patria a relucir para cubrir nuestros errores, porque no tiene nada que ver. Está dañando a la patria el déficit sistemático. La culpa no es solo de los gobiernos. La culpa es de un sistema que hemos montado que sencillamente es impagable. Es decir, España, con este sistema de desarrollo que ha hecho del sistema autonómico, tiene unos sobrecostes que ya dijo Mitterrand en su tiempo, que no hay quien los pague, unas deseconomía de escala, unos enfrentamientos absolutamente destructores de las sinergias, que hace que sistemáticamente, si no arreglamos con reformas estructurales profundas, empezando por la reforma territorial de las administraciones territoriales, siempre tendremos déficit y creciente. Entonces, eso se ha dicho en descargo de los gestores, pero en cargo de los políticos, porque los políticos son los que tienen que cambiar esa estructura. Punto número uno, hay una grave responsabilidad ahí, eso nos empobrece. Vale. Punto número dos, si Europa quiere hacer el favor de ayudarnos a corregir eso, lo que no puede en absoluto es utilizar los fondos estructurales para ello. Es absurdo, contraproducente, imbécil y además enemigo de la construcción europea. Pero eso, el error lo cometió el Parlamento Europeo, entre otros, porque el Parlamento Europeo aprobó que el sistema de meter en vereda a los países que tuviesen esas dificultades sería precisamente reducir los fondos de ayuda, sobre todo sociales, regionales, etc., que es el colmo de la tontería. Hay muchas otras maneras. Se puede, por ejemplo, impedir que haya un comisario español, que yo sé, por decirles ahora Butats, o quitar representatividad, o sentarse en el ministerio al lado del ministro de turno para hacer la política regional o lo que sea, y para corregir. Lo que no se puede es quitar financiación a un país que precisamente tiene déficit porque la necesita como el comer en los asuntos sociales, que son los más graves. Por lo cual, hay que cambiar también esa ley, y en ese campo también lucharé desde el Parlamento. Hay que encontrar otros sistemas de corrección de los incumplimientos de déficit.
Y eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.